Sean bienvenidos y bienvenidas al programa Gente. Mi nombre es Jordi y por dicha o desdicha soy curioso por naturaleza. Hoy me acompaña René Pérez Pérez, arquitecto, técnico, formador y técnico PRL. Esto luego a lo mejor nos lo desvela qué significa PRL, pero bueno, ahí queda. Aparte de René, también deciros que es autor de Caramelos con espinas, El destino, escribe en cuadernos dorados y ahora será autor de un libro llamado La piedra de las ranas. Así que le voy a decir a René que encienda la cámara y vamos a empezar con esta presentación en esta nueva entrevista en Gente. René, encienda la cámara, bienvenido. Buenas tardes, Jordi. Vamos Bien, a bien empezar. hallado. Muchas gracias, Vamos allá como con siempre. esta nueva entrevista y voy a pedirte que me digas, cómo no, un defecto. Un defecto mío, claramente la impuntualidad, y es muy mal defecto. Muy mal defecto. Siempre llego tarde y siempre procuro levantarme antes y siempre llego igual de tarde. Pero eres de esos tardones que dicen, me estoy duchando y todavía no te has metido ni siquiera... No, es, ya me he duchado y todavía no te has metido en la ducha. No, no soy tanto de mentir, de Ah, decir que estoy bueno, yendo, sino que me entretengo y vale. cuando lo hago con tiempo, me entretengo igualmente y al final llego tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena, si se resuelve el problema. Toma ya, frase. Ya, ya. Lo que pasa es que sé que sienta muy mal. Vamos a por... Voy a hacer un poco desordenado esto, ¿vale? Suceso o noticia actual o no que te llame la curiosidad. Pues voy a decir una que me incumbe, que es esto siempre es continuo, no para nunca, pero son los últimos casos de bullying. ¿Vale? Y Ah, sabrás por qué lo digo, sí. porque tengo un libro escrito, uno de los casos Ujú. del segundo libro que escribí es de un chaval que sufre esta lacra. Entonces, por desgracia, nunca para, pero ahora otra vez, tristemente, de rabiosa actualidad. Yo hace poco escuché un reel de una persona que le dedicó unas palabras al caso reciente y me hizo reflexionar sobre quién tiene la culpa. Fíjate. Porque ahí lo dejo, ¿eh? Vamos a reflexionar ¿Quién puede tener la culpa de toda esta historia? ¿Los niños, los padres, el ¿Me estás entorno? preguntando? No, no, vamos a dejarlo ahí, René. Vale. Vamos a dejarlo ahí en el aire. Luego, ahora quiero que me digas una virtud. Me has dicho un defecto, me has dicho un suceso, ahora tocaría una virtud. El trabajo, la constancia. Escribo libros gracias a que soy constante Ujú. y que dedico mucho tiempo a... mira, yo trabajaba en una empresa por cuenta ajena, como todo el mundo, hasta que me hice autónomo. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Hasta que me hice autónomo y desde entonces he aprendido a trabajar constantemente. Y sí, y como a mí me gusta mucho tener ocio, tener tiempo libre para mí, pues he convertido ese ocio en el trabajo por escribir. Así que siempre tengo que estar haciendo algo. No, es muy raro que me vea sentado en el sofá. Rarísimo. Un rato por después de cenar para ver una serie y lo demás tengo que estar haciendo algo. Vamos a por una pregunta que dará por finalizada esta presentación. Y va un poco en relación a este nuevo título del cual serás autor. Y dice así, ¿puedes llegar a compartir alguna anécdota con alguna rana que se haya cruzado en tu camino? Pues no, anécdota como tal no, pero bueno, sí tengo una anécdota. Mi nombre es René. ¿Vale? Ya sabes cómo somos de pequeños en el colegio. Vale. Yo era rana. René Rana, pero no tiene nada que ver con que yo haya puesto el título a mi libro por eso. De hecho, se me había olvidado. Yo, dejarme compartir una anécdota con ranas. No es que lo haya hecho yo, pero lo he visto que otras personas lo hacían. En ese caso, un familiar cogía una pajita, se la metía por cierto orificio y la hinchaba y la rana se quedaba así. Y luego las tiraba al río. ¿Vale? Así que no lo Esto, hagáis, ¿eh? Estas cosas no se hacen, simplemente yo se iba a comparten decir y que se explican. hacíamos algo parecido con lagartijas en el barrio. Vale. Bueno, ahora sí que sí, nos vas a explicar un poco cómo llegaste a ser autor de estos tres libros y del que viene recientemente, como si fuera un cuento. Por eso este título se llama Érase una vez, este apartado, ¿vale? Cuéntanos un poquito, René. Pues era así una vez, un primer día en el que me dio por escribir. Lo he contado varias veces, pero ya empieza el cuento así, así que lo vuelvo a contar. Cuando yo trabajaba en esa empresa por cuenta ajena, en una constructora, eh, vino la crisis de la construcción, se pinchó la famosa burbuja
y entonces cerró la empresa. Pero en el tiempo que transcurre hasta que se cierra y había un administrador concursal que auditaba las cuentas, tú tenías que ir a tu puesto de trabajo. Y este tiempo que fue 1 o 2 meses. Durante esos 2 meses tú tenías que acudir, como te digo, a tu puesto de trabajo y no, claro, no teníamos sobra, no teníamos trabajo que hacer. Los albañiles en la nave se sentaban encima de un palé y yo en mi despacho tenía un ordenador delante. Y entonces, pues como te decía antes, tengo que hacer algo, me puse a escribir. Y me puse ahí con idea de escribir un cuento y escribí 75 páginas. Así que yo luego ya empecé a trabajar por mi cuenta, se acabó el sueño literario y era este libro que hoy, no, que ahora reedito, que es La piedra de las ranas. Y eso lo dejé en 75 páginas y bueno, pues cuando ya un día digo esto, hay que hacer algo con ello, o lo tiro a la basura o lo retomo. Como no podía tirarlo a la basura, pues acabé escribiéndolo. Así empezó este cuento de mi escritura y ahí quedó también un poco olvidado. Eh, Encontré te hablo de hace 18 años, ¿eh? ¿Vale? Entonces no existía todo lo que existe hoy alrededor de la autopublicación. Ya no te digo los Amazon ni nada por el estilo. Antes, vamos, yo no sabía ni que existía esto de la autopublicación. Simplemente, trasteando por internet, vi que había no voy a llamarlo casi ni editorial, sino una imprenta, en la cual tú mandabas el manuscrito y te lo maquetaban. Yo tuve que hacer la portada incluso, te lo maquetaban y te lo publicaban de alguna manera, ¿no? Y yo compré 50 ejemplares, los regalé a mis amigos y a mi familia que lo quiso tener, y ahí se acabó la piedra de las ranas. Y dirás, entonces, ¿por qué hoy presentas la piedra de las ranas? Después escribí los otros dos, ¿vale? De libros, y por acabar con la historia de la piedra de las ranas, hace unos años mi editor se enteró de que yo había escrito este libro y me dijo, si no me habías contado que tenías otro libro escrito. Yo no le había dado más trascendencia a aquello. Se lo mandé, me aceptaron el manuscrito y me dijo, hombre, eso sí, reescríbelo porque se nota que ahora no escribes como hace 18 años. Y es a lo que me he dedicado pues estos 2 últimos años, a reescribirlo. Digo dedicado porque no sé decirte si me ha costado más reescribirlo que si hubiera escrito uno nuevo. Respecto a esta reedición que has hecho de algo que escribiste hace 18 años, que había una manera de... Las palabras que escribiste eran más de aquella juventud y ahora escribes un poco más como adulto. Esa era No la tal, diferencia, ¿no? Sí, yo creo que la diferencia no estriba tanto en las palabras, en el lenguaje, que bueno, algo sí que vas aprendiendo, claro. Yo creo que no soy un escritor de demasiado lenguaje rebuscado, no Ujú. me gusta alguna vez, pero sino en el estilo. Y en el estilo ya no tanto tampoco en el estilo, sino en el trasfondo. Yo creo que si algo me caracteriza en la escritura, mi escritura, es que no solo me dedico a contar historias y a entretener, que yo sé que todo escritor, nuestro fin primero es entretener, eso es obvio. Pero yo creo que, o pensé que tenía algo más que decir, y entonces mis libros siempre tocan un poco temas sociales. Vale, En el caso del bullying es el bullying, en el caso de Caramelos con espinas, el primero era un cactus que retrataba al ser humano. Y vale. entonces no dejaba de, pues eso, de criticar un poco pues las conductas que tenemos, buenas y malas, ¿eh? O sea, no todo eran críticas malas. Pero bueno, ese trasfondo social es el que ha añadido a La piedra de las ranas. La piedra de las ranas es un libro de misterio de un niño desaparecido. Este se explica muy fácil, los otros me cuesta mucho explicarlos, pero este es muy fácil, que es un niño desaparecido. Entonces se quedaba pues en la trama, en el misterio y en la intriga. Y Ujú. ahora le he añadido esa parte de esa conciencia social, aprovechando que yo lo había ambientado en el Parque Natural de la Montaña Palentina. Yo soy de Palencia y el niño vive en un pueblo de la montaña palentina. Ujú. Entonces he aprovechado eso para realzar un poco las costumbres de la zona, hablar del mundo rural, hablar de la España vaciada y bueno, meter un poco ese trasfondo también social de la diferencia de cultura, ¿no? De un pueblo de esas características a una gran ciudad, por ejemplo. Es decir, que Entonces, podíamos, en ese libro podíamos resaltar cómo actúa la policía de un lugar como el que estás nombrando. pues también, sí. Sí, Vale, sí, hay me parece. dos policías allí
Bueno, pues de policías hasta que llega la desaparición de un niño tenían poco. Vale. Eran como el que va al bar a tomarse un chato con los demás, ¿no? Pues lo mismo. Y si se ha perdido un gato, lo buscamos. Ah, que me estás hablando de un niño ya es algo más delicado y a lo mejor Sí, nosotros aquí como que la pues placa la tenemos por de colgar. hecho les supera, ¿no? Les empieza superando, sí. Pero esto yo creo que en el fondo es más, es normal. Porque Claro, claro, evidentemente lógico. el lugar es lo que es, no pasan cosas tan graves como tal. La policía está acostumbrada a algo muy terrenal, Tal muy light, cual. muy del día a día. Ahora les viene Claro. algo que supera las expectativas del lugar donde nos encontramos y evidentemente cualquiera echaría a correr. No es porque, Afortun- ¿no? Afortunadamente, también te digo, ¿no? Ojalá no pasen todos los días cosas de estas, sí. No. Am, actualmente este libro ya está, bueno, está en reedición todavía, todavía no tiene fecha de salida. Sí, tiene fecha de salida, bien fresquita está, que es el 28 de noviembre. 28 de 28 de noviembre, es noviembre decir, es que la todavía queda primera. casi, bueno, no queda un mes, quedan unos 29 días, sí, Queda calculo. poco para el que viva o que me esté escuchando desde mi ciudad o de proximidades, que sepan que es en el auditorio del LECRAC, que Vale. es cárcel al revés, porque era la antigua cárcel de Palencia, a las 7 de la tarde. Esa es Ujú, la puesta en marcha, en largo del libro, y después pues ya pues en todas las librerías y como siempre, ujú. grandes superficies y esas cosas. Amazon Amazon. también. Y evidentemente imagino que se pueden poner en contacto contigo para poder que les envíes un ejemplar, tanto de uno de los tres. Ya no hablemos de tu nueva edición de este libro de las piedras de las ranas, sino de Caramelos con espinas y el destino escribe en cuadernos dorados. Eso es. Además, siempre a mí me da mucha alegría que me lo pidan directamente porque obviamente se lo envío o se lo llevo con una dedicatoria, con todo mi cariño y un marcapáginas de regalo. Mm. Mira, vamos a seguir un poquito más en esta dinámica, en esta presentación, con la pauta que tengo creada, ¿no? Has dicho, eras una vez, nos has explicado un poco. Ahora te digo, si entramos en un punto llamado tinta negra, que es que me cuentes algo que no te haya gustado del mundo de la literatura, como autor que eres, algo que te haya tocado la patata, que te haya pinchado, como ese cactus del cual tú le diste una vida en Caramelo con espinas. Pues obviamente mi primera editorial. Vale. Eh, yo sé que a ver, este mundo editorial de la literatura es muy duro en el sentido de que es muy difícil bueno, que pierdes dinero, ¿para qué te lo voy a engañar? Entonces es muy difícil pegar el pelotazo y entonces hacerte famoso con ello, pero te compensa obviamente con la ilusión. Yo creo que el 90% que pueda estar a mi escala, salvo el 10% de los que están ahí arriba, digo esto porque hay muchísima gente que escribe, aunque parezca mentira, ¿eh? Ujú. Ese tanto por ciento lo hacemos pues, por afición, por hobby, porque a mí particularmente me da muchas alegrías. Entonces hay dos maneras, como decía un poco antes, de publicar, que es autoedición y edición tradicional. Yo soy de edición tradicional por el tiempo, Ujú. porque no tiempo, yo bastante tengo con emplear ese tiempo que tengo en escribir y cuando lo escribo y lo termino, lo lanzo y ellos se ocupan de todo. Mientras que autoedición te lo tienes que currar tú todo, ¿no? Maquetación, portada, corrección, no sé qué. Sé que económicamente es mucho más efectivo y esa es la parte mala de la editorial. Pero bueno, yo dentro de eso, mi editorial, estoy muy contento con mi actual editorial, Herida Ediciones, y me trata muy bien. Y la mala historia es la de mi primera editorial que se fugó y no vimos un duro. Toma ya. Así de Pues sencillo. casi que prefiero que a mí, si me pasaba algo parecido a lo tuyo, casi que preferiría que me plagiaran, fíjate. Pues casi que sí, no Por sé. poner una balanza hacia dos cosas que no son muy buenas que te pasen, pero Sí, sí. vamos, por lo menos alguien se está leyendo lo tuyo, aunque no seas tú el autor de ese libro, pero que se fuguen con tu dinero y con todo, con tu talento, por así decirlo, no Sí, sé. ya no es Jordi, es que es lo que te digo, ya no es con tu dinero, porque al final es mínimo, pero es con tu ilusión, juega con tu ilusión, Mm, porque basta que has conseguido escribir un libro que cuesta horrores, encontrar una editorial que cuesta un montón, que cuando llega ese momento y estás tan contento, da la espantada, ya, pues ya no es cuestión de dinero, es que ya es. como que te vienes abajo. Pero bueno, como yo soy optimista por naturaleza, como tú curioso, pues Muy bien. seguimos adelante. Vamos a hacer un breve resumen de estas tres portadas. Si, bueno, que nos cuentes como, por ejemplo, cómo es. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, era un cactus. No, mentira, eran unos caramelos espinosos. No salía el cactus por ningún lado.
pero quiero que me lo cuentes tú. Tú eres el autor en el caso de Caramelo con espinas. Cuéntanos cómo es esa portada para que la gente pueda identificarla contigo. Luego será la segunda, ¿no? La de El El destino. destino escribe en cuadernos dorados. Primero, Caramelo con espinas. Cuéntanos. No vale enseñarla, ¿no? La cuento de palabra, digo porque la tengo aquí. Pues mira, haz una cosa, vamos a hacerle un poco de magia a esto. Primero la cuentas y luego la Vale, enseñas. A ver genial. si la gente es capaz de ver lo que tú has dicho. Vale, perfecto, Cuéntanos. mucho mejor. Oye, no te lo he dicho antes, pero sabes que lo que me encanta de tus entrevistas es esto, la originalidad, la Gracias. sorpresa. Luego, cuando cortemos, te tiro de las orejas, porque digo, joder, ¿cómo me pones siempre contra la espada y la pared? Pero me encanta, Jordi, me encanta. A Pues ver, portadas. Caramelos con espinas tiene dos portadas, porque una es de la anterior editorial que te digo, sí. y cuando lo reedité con la editorial, con la misma que tengo ahora, entonces por derechos pues hay que cambiar la portada. Así que hay dos portadas. La primera a la que tú te referías es, sí, la imagen es una portada en negro con un bote de caramelos, Ujú, el típico bote este que tenemos en las cocinas con la tapa, no sé, como amortiguada, pues el vaso tumbado con unos caramelos pues saliéndose del vaso, del bote. ujú, Pero esos caramelos tienen espinas, o sea, están cubiertos de púas, hace alusión al cactus, claro. ujú. Esa es la primera Vale. portada. Y la segunda, La segunda de Caramelos con espinas es un hombre, claro, en alusión al protagonista que lleva el cactus, que es un hombre solitario que no tiene amigos y solamente su amigo es el cactus, pues es la imagen de este señor o de un señor sentado, mirando en medio de un desierto lleno de cactus, mirando al infinito, vale. al horizonte. Esa es la segunda. Ahora si quieres mostrar estas dos portadas, yo las he visto ahora que lo hice más refrescadamente y sí que he visto esa segunda portada con esta Vale. que estabas explicando. Voy a por la primera que la tengo aquí al lado porque Venga, no la tenía a mano. Estoy para que aquí. sepáis que es René Pérez Pérez, autor de 3 libros, Caramelo con espinas, El destino a escribir en cuadernos dorados y ahora La piedra de las ranas. Ahí Aquí tenemos a René está. de nuevo, ahí tenemos Caramelo con espinas. Es impresionante esta portada, a mí me encantó desde el primer momento. La verdad que sí, llamó muchísimo la No, no, atención, ¿eh? Es verdad. es Es así. macabra. Mira, no me acordaba, no he descrito antes que el caramelo tiene un corazón, Sí, sí. No, porque no, también, es muy macabra y muy dulce a la vez. sí, sí, es de lo Sí, que sí. trata el libro, ¿no? El contraste de Un dulce y contraste amargo. raro. Esa es la primera. Esta es la segunda. A ver qué tal la he descrito. Vale, sí, el hombre con traje. Yo me lo imaginaba ahora, no sé por qué, con otro tipo de vestimenta. Es verdad que el hombre no es así, he Vale. de decirlo. Genaro, que es el dueño del cactus, y ni siquiera morfológicamente es así. Es todo lo Vale. contrario. Oh, vale, pues Es mira. calvito, es gordito, pero bueno, Bueno. esta es. Y luego tenemos El destino escribe con cuadernos dorados. Cuéntanos un poquito porque también tiene su trama esta portada. Tiene su Qué trama. dice? Como ya gira un poco hacia la novela negra, pues tenía que ser un poco más macabro también la portada. Y entonces, en principio, diseñaron la editorial una portada totalmente dorada. Vale. Dorada. Y claro, pues para que se viera alguna imagen, luego metimos un cuaderno con pasta dorada, a partir del cual gira la historia también. Vale. Y entonces, bueno, le pusieron para que destacara con el fondo, es un cuaderno dorado con un lapicero de escribir Mm, y digamos que apoyado en una mesa de madera marrón, para que mm, destacara un poco el fondo. Pero básicamente es un cuaderno dorado. ¿Vale? Y yo les dije que añadieran unas gotitas de sangre. muy Y característico. ahí está el toque macabro. Tienes la portada por ahí que te acompaña también, imagino. Aquí está. Mirar. Vale. Esta es. El destino Ahí escribe en está el cuadernos lapicero dorados. y las manchas salpicadas de sangre. Y vamos a hablar de esta tercera portada. Imagina que no la tienes, o sí. Sí, la tengo, la La tengo, tienes. A la ver tengo. Me acaba de llegar con qué también nos vas a ayer. sorprender después de todo esto que hemos visto hasta ahora. Yo esta no la he visto, no puedo decir nada al respecto. Así que cuéntame, a ver cómo me la imagino yo, Es más, principalmente. esto, vamos, todavía ni siquiera la he publicado en ninguna parte, ¿eh? O sea, es que Vale. me ha llegado ayer, porque me han mandado ayer el ferro que llaman. El ferro es una prueba, una primera impresión de simplemente Ujú. un primer ejemplar. Y ahora lo meten en imprenta, lo revisa la editorial y ese es el que me han mandado. O sea, solo tengo este.
Ok, Pero bueno, la cuento primero. Pues es fácil de explicar. Es tres ranas encima de una piedra vale, y de fondo un paisaje un poco misterioso con un río, que es el, bueno, lo puedo contar, yo creo, no es desvelo nada. Es el lugar fetiche, digamos, que tiene el protagonista, el chaval que desaparece. vale. Tiene un lugar donde cuando está agobiado y cuando él quiere abstraerse del mundo, es su zona de confort, ¿no? Y entonces va allí, se sienta encima, en una piedra delante del río Ujú, y esa es la piedra que cuando no está él, pues lo ocupan ranas. vale. Así que Y a ver, de esta es la acuerdo. portada. Tachán, El primicia, esto primero. sí que... Wow, mira bien. La piedra de las ranas. Una piedra Ahí está. redonda, sin más. Sí, redonda, sí. Bueno, es una Tiene, piedra. tiene un poco de musgo o algo característico. Sí, es la orilla, es como es la orilla del Vale, río, pues muy ahí bien. está. Antes Y tú, de finalizar esta entrevista, René, te voy a poner una tesitura, ¿vale? Ya que eres, por cierto, ¿qué significa PRL, tío? Técnico PRL. prevención de riesgos laborales. Bien, ahí. Espero que O hayamos sea, tomado medidas para hacer esta entrevista y ahora te voy a poner, como digo, en una tesitura. Eres arquitecto técnico y también eres autor. Si te dieran la posibilidad, mira, imagínate que eres profesor, te hacen profesor en un momento y te dicen, tienes que impartir una clase de una hora y tienes que elegir entre dar una clase sobre tu experiencia como autor o como arquitecto técnico. ¿Qué te sería más fácil explicar? Lo que te ha pasado siendo autor o siendo arquitecto técnico? ¿Con qué te prepararías mejor esta clase? ¿te refieres a contar mi experiencia sobre Sí, ello? Vale. y a enseñar a las personas lo que haces, o lo que has hecho como autor, o lo que haces como arquitecto técnico. ¿Qué te sería más Vale. fácil explicar? ¿Una cosa o la A otra? ver, yo soy profesor. Bueno, ¿Vale? no soy profesor, soy docente. Ah, vale, pues mira, Soy perfecto. docente, con lo cual doy clases de prevención de riesgos laborales Vale. y de maquinaria y de todo esto. Entonces, diariamente, cada vez que doy un curso, lo primero que hago es presentarme. Y me presento como arquitecto y un poco cuento pues cuatro cosas sobre mi historia. Pero como me has dicho una hora, voy a decir que seguro que me resultaría más fácil como autor. Como autor. Como autor tendría muchísimas cosas que contar porque son todo cosas muy bonitas. Lo otro es experiencia laboral que también. O sea, como arquitecto doy clases de albañilería, doy clases de prevención de riesgos laborales, pero no de mí mismo, claro. Entonces, en las charlas, en las presentaciones, yo hablo de mi experiencia como autor. Así que me quedo con autor, sin duda. ¿Y qué les dirías a estos chavales como autor? Les, les diría primero Que lean. que lean. Y después, si les gusta que escriban, para mí es un, no sé, es un desahogo, es que yo en mi foto de estado, me ¿Mm? acuerdo que esta foto de estado la creé cuando quedé finalista en un concurso de relatos de terror Bien. en México, Toma. internacional, y quedé en la antología. Y entonces cuando iban a meternos en el libro de la antología, nos dijeron, mándanos una foto y una frase que te describa simplemente. Y yo puse la que tengo en mis estados, que no sé si la sé exactamente de memoria, pero pongo algo así como que me sentí escritor en el momento en que descubrí la necesidad de escribir. A ver, ¿la estás mirando? Estoy mirando tu estado de WhatsApp, pero pone el destino escrito en cuadernos dorados, caramelos con espinas. No, la foto. Si miras la Oh, foto, oh, vale, la foto. El primer momento empecé a escribir para disfrutar otra disciplina artística. Solo cuando hacerlo se convirtió en una necesidad fue cuando empecé a considerarme escritor. eso es. Toma ya. Yo hoy por hoy, hoy en día, para mí es una necesidad escribir. Como el que Mm, necesita hacer, yo qué sé, pues yo escribir para mí lo es. Y eso, yo intento aquilatar el tiempo en el cual encontrar un momento para escribir, que yo hay veces que pasan meses, sin mm, poder hacerlo. Pero bueno, entonces yo les diría que eso, que a modo usuario, qué bien. que lean porque leer te permite, te da un montón de capacidades intelectuales y sobre todo una capacidad muy importante que es pensar y eso no está al alcance de cualquiera. Y Mm. luego ya si quieren escribir, pues encantado. Buen mensaje, eso que acabo de soltar ahora. Me encanta. Lo de pensar no está a la cabeza de cualquiera. ¿No? René, Y hoy en día está está, sí, valorado. se va, O te no lo tienen sé, que al valorar y revés. todo.
Te voy a pedir que despidas esta entrevista como creas conveniente y para ello a decir cuándo, bueno, volver a decir cuándo saldrá este libro, dónde lo pueden conseguir, los anteriores que tienes, lo que te apetezca decir sobre ti y mí, lo que te venga en mente, ¿vale? Pero para eso yo voy a ponerte como obrador y eso significa que solo se te verá a ti, ¿vale? A mí no, yo desapareceré. A no ser que abra la boca y se me vea en un momentillo, en un Vale. pantallazo, ¿vale? Así no miro para la pantalla, miro para la cámara. Yo te pongo como obrador y la despedida es cosa tuya. Muy bien, pues nada, pues quiero despedirme agradeciéndote, Jordi, que estás al otro lado de la cámara, la oportunidad que nos das otra vez pues a todos los autores, porque es que es verdad, eres un soplo para los que nos dedicamos a esto. Eh, Más allá de lo que te digo siempre de las entrevistas que haces súper originales, es que siempre estás dispuesto a todo y bueno, esa generosidad, pues a mí, yo mira, me estoy despidiendo ahora y estoy deseando escribir otro libro solo para volver a hacer otra entrevista contigo. Así que bueno, seguro que habrá más ocasiones y yo intento participar en lo que puedo con tus, todas las iniciativas que creas. Y nada, y esperaros a todos que leáis mi libro, que os guste, que tengáis curiosidad por pedirlo, por leerlo y nada, y poco más. Agradecer a todo el mundo que me sigue, porque, porque hay gente que te sigue de verdad y hay otros que se quedan por el camino. O sea, yo sé que llegar el primer libro, pues al fin y al cabo, y bueno, pues puede gustar y tal, pero yo ya voy tres. Y una cosa es llegar y otra es mantenerse, con lo cual, pues espero que siga mucho tiempo. Mientras me siga queriendo alguien publicar y alguien leer, yo seguiré con ello. Y si no, lo haré para mí. Así que nada, muchas gracias.